Día del Trabajo, septiembre 6, 2010. Hoy, como cada primer lunes de septiembre, se celebra en los Estados Unidos el Día del Trabajo. Justo cuando después de un año de promesas de recuperación, el mercado laboral sigue aún deprimido. La primera celebración del Día del Trabajo tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 5 de septiembre de 1882 y se escogió esta fecha porque era aproximadamente el término medio entre las celebraciones del 4 de julio y la del Día de Acción de Gracias. Hace 118 años se celebró con un desfile patrocinado por los Caballeros del Trabajo, uno de los primeros sindicatos de trabajadores de los Estados Unidos, y aproximadamente 10.000 trabajadores desfilaron. Estos Caballeros del Trabajo adoptaron una resolución que pedía reconocimiento del primer lunes de septiembre como el Día del Trabajo. No hay más Caballeros del Trabajo. Es más, a estas fechas hay solo caballeros sin trabajo, y damas y jóvenes. Quizá para algunos la celebración debería llamarse un día más sin trabajo. Sin embargo, aprovechando la mediática celebración, se espera que Barack Obama anuncie en Milwaukee un amplio programa para mejorar la infraestructura del país e impulsar el empleo por un costo aproximado de $50.000 millones y que se extenderá durante los primeros o los próximos 6 años. Entre las medidas que podría anunciar se incluyen rebajas de impuestos para la clase media y las pymes, beneficios fiscales para las empresas de I+D, energías renovables e infraestructura que permita dar un impulso a la creación del empleo. Sin negociación en Nueva York, la atención se centra en lo que ocurre en Babel y en la evolución de los bienes primarios, donde el menor temor a una recaída en la economía estadounidense tras el informe del empleo publicado el viernes permite mantener las alzas, aunque la recogida de beneficios y la falta de nuevos factores positivos provocan que las subidas sean turbulentas. Además de que eran descontadas ya en gran parte el pasado viernes, lo que no estaba anticipado en los parques era la decisión del gobierno alemán de prorrogar la vida de las centrales nucleares, por lo que los reactores nucleares más antiguos podrán permanecer en la red 8 años más, mientras los más modernos podrían hacerlo hasta 14 años más. Ello supone que la última entre las 17 centrales atómicas alemanas podrá desconectarse en torno al 2040, mientras en la actualidad está previsto se rompe en 2025. A cambio de la prolongación de la vida útil, la industria tendrá que pagar al Estado $3.000 millones anuales durante 6 años, con una aportación global de hasta $18.000. El resultado es que IOM y RWE destacan al frente de las ganancias en el índice paneuropeo en 250 y le da vida a los demás selectos. A pesar de que el mercado global se tiene verde pálido casi a fuerza, sería menester no contar aún que se mantienen numerosas incertidumbres en las principales economías mundiales y que las tensiones por los déficits públicos de algunos miembros de la eurozona siguen latentes. Habrá que sumar a esa incertidumbre temores también la apoteósica jornada que vivirá Francia en medio de una huelga general convocada por los sindicatos en protesta por el proyecto de reforma de las pensiones presentado por el gobierno de Nicolás Sarkozy. Ese mismo día comenzará a ser debatido en el Parlamento. El punto más relevante tiene el retraso de la edad de jubilación de los 60 a los 62 años. Es la principal medida del plan gubernamental, el principal caballo de batalla al que se oponen los sindicatos, que esperan convocar a más de 2 millones de personas en las diferentes manifestaciones previstas en el país. La cifra de 2 millones de manifestantes es un referente, porque es el número que los sindicatos aseguran que salieron a las calles el pasado 24 de junio en la jornada de protesta contra la reforma de las pensiones, una cifra que el gobierno redujo a los 800.000. La escalada alcista de López será una especie de condimento. Su condición única
nuevo atractivo, haciendo apetitoso el alcance y la superación de su precio máximo histórico.